vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, la gloria y la excelencia de Él. Versículo 4 dice, versículo 4, si continuamos, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos dio las promesas. Miren que todo va enfocado en Él. Vamos a repetir un poquito el versículo 3, para que tengamos en cuenta que todo va enfocado en el Señor. Por eso todo lo que sucede en una iglesia de sana doctrina debe ir enfocado a glorificar el nombre de Dios. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por Él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo es de Él. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para que quién nos dio las promesas? Él también. Para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, de la naturaleza de Él, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, todo esfuerzo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El caminar dentro de nuestra vida cristiana es como esa escalera. Yo le había comentado en alguna ocasión, es como la escalera de Pedro. La fe es la base, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya hemos tratado ese versículo acá. Pero nosotros no podemos quedarnos en la fe solamente. La fe es indispensable y es necesaria, y la salvación viene por fe. Pero si vemos en esta escalerita de Pedro, dice que a la fe le añadimos virtud, que a la virtud le agreguemos. Si tenemos que añadir algo es porque ya está algo puesto anteriormente. Entonces ya hay una fe firme y vamos a ubicarnos en el segundo escaloncito. Cuando iniciamos, el Señor empezó a enviar mensajes en esta iglesia, empezó a mandar mensajes de fe. O sea, conocer a Jesús, la importancia de Jesús, qué hizo Jesús, los milagros de Jesús, cómo Jesús se contactaba con personas. Pero ya entramos en un proceso de que esa fe que el Señor nos dio, porque ni siquiera es nuestra, la fe viene de Él, es un don de Dios. Esa fe debe empezar a mostrar virtudes en nosotros. ¿Qué son virtudes? Son cambios o transformaciones en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de enfrentar las situaciones. Si nos quedamos en la fe solamente, bueno, hay un versículo que es fuerte y ahorita lo vamos a ver. Dice que los demonios creen y tienen temor de Dios y tiemblan. O sea que al quedarse en la fe podemos tener la salvación, pero nuestra vida cristiana va a ser pobre y limitada. Entonces, enfoquémonos en lo siguiente. A nuestra fe vamos a añadirle virtud. Ok. Con las lecciones de fe hemos encontrado Juan 3, versículos 16 y 17. Vamos a recordar un poquito. Apenas estamos haciendo un esbozo general para entrar en la predicación. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Muchos de ustedes lo saben. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los mensajes de fe hacemos énfasis en eso. ¿Por qué vino Jesús acá a la tierra y qué hizo por nosotros? Ahí está resumido. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 12. Todavía estamos en fe. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya entendemos que el Señor envió a su Hijo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Él lo hizo. Ahora, cuando nosotros le recibimos,
creemos en tu nombre, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estamos en fe, estamos en el primer peldañito apenas, ¿ok? Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Padre envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Pero hay algo que nos separa del Señor, y lo hemos enseñado en esta iglesia, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Ahora, la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque en ti y en mí hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva, la carne nos lleva a pecar. Y la paga del pecado es la muerte. Pero, dice ese versículo, Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de la cruz del Calvario, Él nos regaló, nos dio un regalo inmerecido que es la vida eterna. Estamos en fe todavía. Primer peldañito. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, Jesús que venía a él y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor envió a su Hijo a morir por ti y por mí para darnos salvación. El pecado es la barrera que se levanta entre Dios y nosotros. Dios Padre envió a su Hijo para que quitara esa barrera. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo que nos separaba del Señor, o lo que nos separa del Señor es el pecado, quien quita esa barrera es nuestro Señor Jesús. Estamos en lecciones de fe todavía. Todo eso es lo básico para nuestra vida cristiana. Apenas es el primer peldañito. Cuando hablamos y decimos que nuestro trabajo es creer, realmente sí, nuestro trabajo es creer. Pero esa fe que hay en tu corazón y en mi corazón debe empezar a dar frutos y a empezar a agregarle a esa fe virtudes en nosotros, cambios en nosotros. Si yo tengo mucho tiempo de ser cristiano, católico o evangélico, y vivo en la iglesia y paso metido en la iglesia y voy a todos los cultos y a todas las vigilias y me sé todas las alabanzas y todo eso lo hago yo, pero solamente me he quedado en ese peldañito de la fe y me falta agregarle a eso virtudes, dominio propio, paciencia, piedad, amor, todo eso, quizás sea salvo porque el Señor es misericordioso, pero mi vida cristiana no va a dar frutos de bendición para mí y para otras personas. Entonces, nuestra relación con Dios, con Jesús, el Espíritu Santo, no es solamente pedirle cosas, y eso está bien, no es solamente prosperidad o sanidad, y Él las da, es buscar y encontrar ese regalo inmerecido de la vida eterna. Okay. Teniendo todo esto bien claro, teniendo en cuenta la escalerita de segunda de Pedro, que se la dejo de tarea para que cuando lleguen a su casa busquen la Biblia, si de pronto la tienen por ahí empolvada, guardada, sacúdanla y el que la tenga así a su mano, léala la segunda de Pedro. Porque recuerden lo que dice la palabra, el conocimiento de la verdad nos hace libres, tenemos que conocer lo que la palabra dice. Y es muy poco el tiempo en una reunión dominical que usted y yo tenemos para compartir la palabra, es una hora, hora y media. Necesitamos buscar del Señor en las casas, leer lo que la palabra dice. Todo lo que ustedes escuchen en una iglesia, verifíquenlo en la palabra. Bueno, el pastor dijo que el Señor había enviado a su Hijo por amor al mundo. Bueno, yo voy a ver dónde dice eso. Yo voy a ver dónde dice eso. Mi hermana puede sentarse, la veo paradita y se va a cansar. Aquí hay sillas adelante, gloria al Señor. Ok, no se preocupe, somos una familia, estamos en confianza. Listo. Entonces, recuerden aquel ejemplo que les puse una vez del mar. Todavía no hemos entrado en la predicación, estamos haciendo un esbozo general. Si yo voy al mar y me introduzco solamente con el agua del mar hasta los tobillos, ¿puedo decir que conozco el mar? Quizás puedo decir que fui al mar y me metí la agüita hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cadera, hasta acá.
¿Puedo decir que conozco el mar por eso? No. Necesito, para conocer realmente el mar, necesito empezar cada día más a sumergirme más y más y más en las profundidades del mar. Así es exactamente la vida cristiana. La idea no es que aquí pasemos 5 años predicando y la congregación siga exactamente igual como el primer día. Porque ¿qué estaríamos haciendo? La idea es que a esa fe, que en las primeras 10 o 12 mensajes, y hay que añadirle mucho más, por eso queremos organizar los días martes de 6:30 a 8 un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Bueno, un discipulado es algo donde usted y yo nos sentamos, o las personas que estemos, y empezamos a compartir Biblia en mano, profundizar más lo que en los mensajes se ha predicado. Porque esto es una prédica y yo sé que muchas personas quizás salen con dudas, con preguntas, o quizás tú estés ahí pero estés pensando, bueno, esta tarde me voy para Cartagena, cojo el bus de Brasilia porque mi esposo no me quiso llevar, tengo que comprar el vestido de baño y yo estoy hablando acá y tú tienes la mente en Cartagena. ¿Quién tiene la mente en Cartagena? No vayan a levantar la mano, pero puede suceder eso. Estamos en la iglesia y tenemos la mente bien lejos. Entonces, en el discipulado es una oportunidad que tenemos de compartir más profundamente la palabra del Señor. Es para discipular. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración ahí, pero el énfasis es estudiar la palabra de Dios, ya no predicarla, sino estudiarla. Entre todos vamos a compartirla. Ok, listo. Bueno, pero ¿por qué les decía eso? Sí, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que ser transformada, la iglesia tiene que empezar a dar fruto. No, pero si solamente tenemos 3 meses, ¿cuántos meses? De diciembre se llega acá, van como 3 meses, ¿cierto? Apenas tenemos 3 meses. Bueno, el Señor puede hacerlo. Usted puede ser un instrumento de bendición para su familia, para las personas que están a su alrededor. Es más, hay personas que ya están en este lugar y ya son un ejemplo, aún para supuestamente el pastor que es el que más lo sabe, entre comillas, pero igual yo necesito de la palabra de Dios como ustedes y necesito buscar de Dios como ustedes. Pero hay personas que están en este lugar que me han enseñado muchas cosas, no con lo que han dicho, porque quizás no han hablado mucho con ellos, pero sí con su proceder y cómo han hecho las cosas. Porque el verdadero evangelio no se mide por lo que hablemos, se mide por lo que hacemos. La religiosidad, las iglesias cristianas están llenas de gente que no vive lo que predica. Y yo le pido al Señor que me ayude en eso, principalmente con mi familia. Porque necesito vivir lo que predico. Y usted necesita vivir lo que usted escucha y lo que escucha en la palabra de Dios. Porque esto no es un juego. Realmente, la verdad, aunque de pronto algunos se asusten un poquito, y ya yo se los he dicho, cuando usted entra a recibir al Señor en su corazón, usted hace parte de un ejército de Dios. Porque cuando usted lee la palabra Jehová de los ejércitos, no es un sobrenombre porque sí, es porque es un Dios de guerra y hay una lucha espiritual. Entonces no crea que esto es un juego. Si usted tomó la decisión de recibir al Señor, de aceptarlo en su corazón como su Señor, se va a colocar en un ejército y va a haber otro ejército que va a querer obstaculizar al máximo su fe, que es el primer peldaño. Cuando el enemigo ataca nuestra fe, debilita nuestra fe, quebranta nuestra fe con diferentes circunstancias, el resto que tú hayas podido edificar va a empezar a desmoronarse. Por eso la fe es lo primero. En medio de cualquier circunstancia, yo creo que el Señor es mi Dios, yo creo que Él está conmigo, yo creo que Él me va a prosperar, yo creo que Él me va a sanar, no importa lo que el médico diga, yo creo que Él me va a sacar de este problema, no importa lo que el banco diga. Creer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero esa es la base apenas. Okay. Esa fe que nosotros tenemos, que creo yo que ya tenemos, y los que no, vamos a reunirnos los martes de discipulado y vamos a empezar a trabajar un poquito sobre eso. Aquí estamos reuniéndonos, bueno, el viernes, antes de ayer, nos reunimos en este lugar precisamente con las estudiantes de la escuela. Es una bendición, realmente no habíamos iniciado antes, pero la idea es que semanalmente nos reunamos un día para compartir con ellas. Son jóvenes en su
bueno, todas, yo creo que son jovencitas, bien hermosas, mujeres bonitas, son especialistas en ponerse bonitas, así que todas están bonitas. Pero me llamó la atención el viernes como cuando al final hicimos la oración de fe, hicimos una oración, como ellas repetían con fuerza. O sea, yo pensé que iban a repetir 4, 5, 6, 8, 10, pero no, había un grupo, yo no sé, como 40, quizás más, 45, algo así. Y yo vi como ellas repitieron, y el Señor me decía, aquí hay un semillero para que el Señor haga grandes obras en esas mujeres. Porque el Señor necesita en todas las áreas gente del ejército de Él. Y a veces limitamos o encasillamos a los cristianos evangélicos como el pastor, como el misterioso, como el santurrón. No, pero hay mujeres hermosas, hay hombres fuertes, hay grandes deportistas que proclaman y viven una fe tremenda basada en la palabra de Dios. Y quizás su apariencia no sea como de muy cristiano, pero su corazón sí. Entonces, esa fe tenemos que seguirla trabajando. Okay. ¿Qué es virtud? Ya les decía que son cambios o transformaciones que hemos tenido para bien. Todavía no hemos entrado en la predicación, así que no se preocupen, que esto va a estar bueno. Bueno, el Señor me dijo que iba a estar bueno, así que si Él dice que va a estar bueno, va a estar bueno. Hay un versículo fuerte que nos confronta cuando solo pensamos que con la fe basta, lo que les decía ahorita, y sobra. Y es verdad, para salvación es suficiente. Pero para llegar a tener la naturaleza divina, Santiago 2, versículo 19, ya se lo dije, pero quiero que lo vean en la palabra. Porque todo lo que se habla en este lugar debe estar respaldado en lo que la palabra dice. Dice Santiago 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que usted no se jacte de que usted cree. Como alguien me decía, no, lo importante es creer en algo. No, lo importante no es creer en algo. Lo importante es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y la fe, aún los demonios, que son seres espirituales, y en los discipulados podemos, porque este no es el sitio para hablar de ellos, no merecen que en este sitio se hable de ellos. Aquí el único protagonista es el Señor Jesús. De esos jóvenes vamos a hablar en los discipulados y vamos a entender un poquito más qué es lo que es esto de los demonios y cuáles son las fuerzas espirituales que tienden a dañar nuestra fe, que es la base de todos. ¿Okay? Las virtudes en nosotros como consecuencia de un caminar con Jesús. Podemos quitar ese versículo, claro, no quiero esa palabra ahí, no merecen estar ahí, no lo necesitamos. Dice, las virtudes en nosotros como consecuencia de un caminar con Jesús van a mostrar, ojo con esto, que este pensamiento es importante, las virtudes que le vamos a agregar a nuestra fe van a mostrar externamente el cambio interno que hemos tenido cada uno de nosotros. Vuelvo y repito ese pensamiento. Yo no sé si es mío o qué, pero esta mañana lo apunté acá. Dice, las virtudes en nosotros como consecuencia de un caminar con Jesús van a mostrar externamente los cambios para bien que están sucediendo en nuestro interior. Yo no creo en cristianos que hayan sido cambiados, como decía la alabanza, renovados internamente, pero externamente siguen viviendo igual que como cuando no conocían al Señor. No es posible, no puede ser. Por eso las aptitudes, la renovación, la transformación en la vida de los cristianos son una motivación para que nuestra fe, para que podamos decir realmente Dios hace algo en sus vidas. Pero si estamos buscando de Dios y hablamos exactamente como hace un año que no conocíamos del Señor, algo está fuera de lugar. Pero cuando buscamos del Señor y vemos, alguien me decía ayer en la noche precisamente, me decía, pastor, yo sí he visto que yo he cambiado en algo. En otras cosas no mucho, pero en eso se había cambiado, me dijo. Alguien me golpeó el carro y yo un tiempo atrás hubiera bajado, quizás esto lo agrego yo con la varilla del gato a ver qué pasaba y cómo me pagaba y a dar un varillazo. Pero él dice que se bajó y terminó saludando al hombre y arreglando las cosas de una forma amigable. Y él decía, en eso he visto yo que el Señor ha transformado. Y necesitamos que Él nos transforme en todas las áreas de nuestra vida. Repito, en todas las áreas de nuestra vida, porque nada de lo que teníamos
Por eso es que ese canto renuévame es tan bonito. O sea, nada de lo que teníamos fuera de Dios sirve realmente no sirve para nada si no estamos en Dios. Amén. El Señor puede utilizar lo que teníamos, nuestras cualidades, nuestros atributos, los dones de nacimiento, porque hay personas que nacen con un don. Andrés no le enseñó eso a nadie, ella aprendió, nació con eso. Entonces Dios coge con lo que Él nos dio de nacimiento y lo perfecciona y lo levanta, pero nada de lo que el mundo nos dio realmente sirve para nuestra vida. Todo tiene que ser perfeccionado y llevado ante los pies del Señor. Entonces, las virtudes son los cambios externos que tenemos en nuestro interior. Y yo creo que manejando aquí en Barranquilla nos damos cuenta que tan cristianos somos, porque todo el mundo se atraviesa y a veces uno tiene una reacción que uno dice, Señor, perdóname, pero tuve una reacción exactamente como hace 5 años que no te conocía, o hace 10 años, o hace 15 años. Entonces, añadimos a nuestra fe virtudes. Ok. Juan 7, versículo 38. Todavía no hemos entrado en el mensaje. Estoy haciendo este patrullaje general. Dice, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya yo les he dicho a ustedes, el cristianismo es de adentro hacia afuera. Si pretendemos que el cristianismo sea de afuera hacia adentro, yo quiero parecer cristiano y voy a comprar una Biblia, esta me gusta, está bien bonita la Biblia, voy a caminar como cristiano, pero pasa una minifalda y se me quieren salir los ojos. Eso no sirve de nada. O en caso de las mujeres, pasa un muchacho musculoso, cosas así. Eso no sirve de nada. El cambio viene de nuestro interior hacia nuestro exterior. Y no es fácil enfrentar lo que el mundo nos ofrece. Ahorita vamos a hablar algo sobre eso. Ok. Juan 7, versículo 38, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Listo. La verdadera fe nos lleva a tener un temor reverente de Dios. Y esto incluye amor, obediencia, respeto, no religiosidad. Yo les decía, bueno, no recuerdo si le dije a los estudiantes, la religiosidad nos lleva a vivir como nos da la gana y los 2 días santos a portarnos bien. Las emisoras del mundo que colocan música que te arrastra al adulterio, música que te arrastra al pecado, música que yo no sé por qué yo siempre me acuerdo de ese vallenato que dice, con 2 mujeres la vida es sabrosa, es dichosa, algo así. Y muchos lo cantábamos, lo escuchábamos y eso se nos va metiendo en el disco duro. Pero realmente con 2 mujeres la vida no es dichosa y se va a ir uno, va a perder su salvación como siga en ese bonito. Entonces, bueno, pero ¿qué le decía yo de esto la religiosidad? Sí, las emisoras del mundo todo el año ponen música del mundo. Le cantan a la mujer ajena. Pues si le cantaran a la madre, si le cantaran a la esposa, estaría bien. Pero le cantan a la mujer ajena, le cantan a la droga, le cantan a la lujuria, le cantan a cantidad de cosas. Ya uno escucha a veces canciones en los buses o en el taxi que uno dice, bueno Señor, pero... Y los locutores la toman como un éxito y como lo mejor del mundo y es una basura. Amén. Esas emisoras durante todo el año colocan música de ese tipo. Y yo creo que ya ni siquiera lo hacen los 2 días. Anteriormente cambiaban en los 2 días santos, jueves y viernes, y colocaban música de Dios. Los cines que presentaban películas pornográficas, jueves y viernes presentaban películas de Cristo. Y después el sábado ya arrancaban con su pornografía. Eso es religiosidad, eso no sirve de nada. Igual nuestras vidas. Si tú piensas vivir el domingo porque vienes a la iglesia, bueno, voy a empezar a cambiar, necesito. Pero el lunes ya sigues viviendo exactamente igual. Tienes que empezar a hablar con el Señor. No con el pastor, con el Señor. Mire, Señor, yo creo en ti, Padre, pero ayúdame a que esa fe que tengo transforme mi vida, cambie mi vida y que principalmente mi familia vea que estoy cambiando. No vamos a ser santos de un día a otro, pero que ellos vean realmente Armando, Julio, Magali, están cambiando. Eso es bien importante. Romanos
que Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya vamos a ir entrando un poquitico a lo que el mensaje quiere decirnos, a lo que el Señor quiere decir. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, yo creo que aquí todos amamos a Dios, por eso estamos aquí. Amén. El que haya venido a este lugar porque lo invitaron y le dio una vergüenza no venir y él está aquí, pero realmente no, bueno, va a recibir de la palabra de Dios, y la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. O sea, la palabra es lanzada y algo hace en tu corazón si tú lo permites. Si tú cierras tu corazón, pues la palabra no hace nada. Dios no es un Dios dictador. Entonces, los que estamos aquí, y sabemos, vamos a agregarle que a los que estamos aquí, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo tenemos que dividirlo en dos. Uno, la condición que existe. Primero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo que leí un comentario bíblico y me pareció interesante que no todas las cosas son buenas. No todas las cosas son buenas en lo que tenemos que enfrentar en este mundo. La Biblia dice que nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos en un mundo contaminado y corrupto. Entonces, todas las situaciones, recuerden la primera prédica, aquella fundamentar nuestra vida en Jesús y en la arena, igual para ambos iban a llegar inundaciones, tormentas y problemas para los dos. Pero hay algo interesante, este versículo dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No que todas son buenas, pero todas nos van a ayudar a bien cuando tenemos nuestra confianza en el Señor. Dice, a los que amamos a Dios. Segunda parte del versículo 28 dice, los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé si tú lo crees o no, pero Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Dios quiere hacer algo, ya yo se los he dicho, en ti y a través de ti. Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas, incluyéndome a mí. Es de nosotros la decisión de permitir que Él lo cumpla o no permitir que Él cumpla el propósito que hay en nuestra vida. Pero para cada uno de nosotros Él tiene un propósito. Cuando el rey Saúl fue ungido como rey de Israel, el hombre se desvió, el propósito que Dios tenía para él se perdió. ¿Se cortó el propósito de Dios? No, Dios lo reemplazó, quitó a Saúl y colocó a David. Entonces nosotros cada uno necesitamos ser conscientes que Dios tiene un propósito en ti y en mí. Nadie vino al mundo a mirar para arriba y mirar los pajaritos de colores. No, todo tiene un propósito en nuestra vida. Entonces tenemos que estar seguros de que cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestras vidas. Está en nosotros, escribía yo esta mañana, que el Señor cumpla ese propósito en mi vida y en la tuya, si tú y yo lo permitimos. Yo he podido, cuando el Señor me hizo este llamado a pastor, yo no busqué ser pastor. Es más, años atrás yo he podido ser pastor y tenía pues un terreno, mi hermana Lucarime fue testigo de eso, teníamos como un terreno fértil para hacerlo. Había una iglesia que no era nuestra, las sillas no eran, todo estaba organizado ya para poder querer uno o anhelar uno ser pastor. Y yo ahora en este llamado le he podido decir al Señor que no hubiera esto, no estuvieran ustedes aquí, no hubiera silla, no hubiera piano, no hubiera nada. Yo he podido decirle que no. Tomé la decisión de decirle que sí, pero tengo la libertad, o tuve la libertad de decirle que no. Entonces el propósito de Dios en tu vida está decidido por tu actitud. Porque Dios no es un Dios dictador. Él trabaja en la medida que tú permites que Él haga algo en ti. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Lo que no, en el discipulado del martes venimos y compartimos un poquito la palabra. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero no debemos permitir que esas situaciones impidan u obstaculicen el propósito de Dios para cada uno de nuestras vidas. Decía un rey que salía a la batalla, y ese es tema de otra predicación. Le decía al Señor, Señor, permite y ayúdame a que este problema no impida
impida o no obstaculice el propósito que tienes para mi vida. A veces las situaciones adversas nos llevan a hacernos a un lado y como que pensar que Dios no nos ama en ese tipo de situaciones. Pero no permitamos que ninguna adversidad nos desvíe el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Las virtudes, como consecuencia de nuestra fe y del amor de Dios, nos llevarán a tomar decisiones y actitudes que nos harán llegar a un punto que todo nos ayude para bien. El domingo anterior, los que no vinieron se perdieron de un buen mensaje. Compartimos la porción bíblica de David y Goliat. Veíamos cómo no era el rey David, todavía no era el rey David, era un pastorcito que cuidaba las ovejas de su papá, ni siquiera eran de él las ovejas, o sea que no era un buen negociante, él estaba cuidando unas ovejas ajenas, pero ese simple pastor, con la convicción que el Señor estaba con él, enfrentó una situación que estaba atemorizando y paralizando a un ejército completo. En un minuto quiero recordarles esa prédica, lástima a los que no vinieron, pero por ahí está grabada, se la podemos mandar, no me acordaba de la camarita. De un lado había un ejército israelí, con Saúl el rey, un hombre alto, fuerte. Dice la palabra que Saúl sobresalía sobre todos, o sea, era un hombre fuerte, grande Saúl. Y estaban atemorizados y paralizados por los insultos que le gritaba un soldado filisteo del ejército enemigo. No voy a profundizar porque esa fue la prédica de la vez pasada, pero quiero enfatizar que David, ese pequeño pastor de ovejas, con una actitud diferente, enfrentó esa situación y venció esa situación. Lo que no pudo hacer un rey fuerte y poderoso como Saúl, con un ejército, porque los israelitas desde los tiempos bíblicos son buenos peleadores. Y hoy en día ustedes han visto cómo muchos años atrás, han enfrentado a todos los países árabes y ellos siempre han salido victoriosos. Pero ese es el tema de otra prédica, porque el pueblo de Israel, a pesar de lo que es el pueblo que el Señor escogió. Entonces, si vemos en el mapa, es un país minúsculo, pero en tecnología, en armamento, yo no sé cómo hacen ellos para que todos esos árabes no los acaben, pero ahí están, han prevalecido. Pero bueno, eso es el tema de otra prédica. David tuvo un comportamiento como consecuencia de su fe en Dios. David añadió a su fe virtudes, comportamientos que su naturaleza carnal no le iba a permitir tener. Quiero aclarar esto, ya estamos entrando un poquito en el mensaje. Normalmente, el comportamiento que nos da el Señor, añadiéndole a nuestra fe virtudes, va en contra de lo que nuestra carne quiere y piensa hacer. En ese caso, David, al enfrentar ese Goliat gigantesco, al ver ese guerrero grandísimo del ejército filisteo, y ver a Saúl, ver a sus hermanos y al ejército israelita acobardado y echado hacia atrás, con temor de salir a pelear, lo más normal es que él hubiera dicho, no, yo con ese grandote no me meto, y yo que soy pastor de ovejas, y yo no sé ni manejar espada ni nada. La razón, la lógica, le decía que él no enfrentara esa situación, que era un imposible para él vencer a ese Goliat. Pero nuestro Dios hace de lo imposible posible. Por eso tenemos que tener esa convicción que si te estás enfrentando a una enfermedad terminal, Dios puede cambiar las reglas del juego. Si te estás enfrentando a una quiebra financiera, Dios puede cambiar las reglas del juego. Si te estás enfrentando a un problema matrimonial tremendo, Dios puede cambiar las reglas del juego. Y Él las cambió con David y Saúl. Salió, enfrentó a ese hombre y lo venció. Después que lo venció, el ejército de Israel se envalentonó y salieron a guerrear. Por eso cada uno de nosotros debemos ser modelo para las personas que están a nuestro alrededor. Porque la actitud que nosotros tengamos ante ciertas circunstancias va a llevar principalmente a nuestra familia a tener una convicción que Dios está con nosotros. No solamente en las situaciones difíciles, aún en la abundancia.
Porque muchas veces la abundancia nos hace más daño que la escasez. Cuando las cosas están duras, la cuchara está dura, como dice por ahí, ay Señor, sí, ayúdame, perdóname. Pero cuando tengo en mi cuenta de banco 1.800 millones y tengo 3 jets privados y eso está bien, eso no es malo ni es pecado tenerlo. Pero normalmente cuando estamos en esa abundancia, ya como que no necesitamos del Señor. Ir a la iglesia, no, mándale al pastor los diezmos y mándale una ofrendita buena. Pero Dios no quiere ofrenditas buenas ni diezmos buenos, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te abras a Él para que Él pueda transformar tu vida. Es la única forma de enfrentar este mundo corrupto. Porque como tú te descuides en este mundo, terminas viendo pornografía en un celular. Como tú te descuides en este mundo, vas a cambiar una llanta de un carro y ves una mujer desnuda con una llanta vendiendo una llanta. Satanás se ha infiltrado de tal forma que la contaminación nos está llegando por todos los medios y en todos los niveles. Así que tengamos bien presente eso. David tuvo un comportamiento como consecuencia de su fe en Dios. David añadió a su fe virtudes, comportamientos que su naturaleza carnal no le iba a permitir tener. ¿Quién enfrentaría carnalmente a semejante enemigo? Pero David tenía en su confianza puesta en el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Un tremendo enemigo lo llevó a conocer y a demostrarle a un ejército y a un rey temeroso el poder y la bendición de confiar en que Dios está con nosotros. Cuando decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, a veces en nuestras vidas es necesario que llegue un Goliat como ese que se le presentó a David para nosotros empezar a depender del Señor. Desafortunadamente es así. Lo importante es que nosotros busquemos del Señor en toda situación, pero a veces necesitamos buscar de Él en momentos difíciles. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y ahora sí entramos en la prédica, no se preocupen, estamos bien de tiempo. El Señor nos da una promesa, esa es la porción bíblica que habla de la gran comisión. Eso fue en el libro de Mateo, muchos años después de David. Pero yo creo que David de alguna forma conocía esta promesa. Dice, bueno, si quieren, corremos el 18, Carolina, por favor, para mirar un poquito ese versículo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Él es el que manda. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Él nos lo promete en su palabra. Y no hay una sola promesa del Señor que no haya cumplido. Lo que prometemos y no cumplimos somos nosotros. Pero Él sí. Ok. Dice, un hombre llamado José, vamos a entrar en materia, vamos a ver qué hizo el Señor basándose en la fe de un hombre y cómo transformó ese hombre y le dio unas virtudes que nos van a servir, por lo menos a mí, porque cada vez que yo predico, el que más aprende soy yo. Porque el Señor me habla aún a través de los mismos mensajes que Él me da. Y este mensaje me lo dio anoche tarde. Aunque ya me había dado una parte anterior, el lunes, yo anoche le comentaba algo. Yo creo que de pronto el mensaje, porque ya me había dado una parte, pero anoche revolvió todo esto. Un hombre llamado José es un modelo a seguir para nuestras vidas. Enfrentó situaciones difíciles, pero nunca dudó que el Señor estaba con él. Porque cuando pasamos problemas, la tendencia es a creer que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama. Pero quiero ver en Romanos capítulo 8, Carolina, por favor, capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 35, 36 y 37. Y es bien tremendo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando estamos en dificultades, la carne tiende a creer que el Señor no nos ama, que el Señor nos olvidó, que el Señor no nos escucha. Pero Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, hambre, angustia, todo lo que leímos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No pensemos que porque estamos en una situación difícil, el Señor se olvidó de nosotros. Él puede utilizar esa situación, como ya lo ha hecho, para bendecirnos. Y Él puede tomar esa situación, como dice el versículo inicial, que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ok, busquemos Génesis capítulo 37, versículo 1, 2 y 3. Y vamos a entrar a conocer un poquito de un hombre llamado José. La vez pasada, el domingo anterior, hablamos de David y vimos las virtudes de David. Ahora vamos a ver las virtudes de José y hagamos un paralelo de la vida de José con la vida de nosotros. Dice Génesis capítulo 37, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra, no estoy diciendo 1, 2 y 3 para iniciar, sino que es el primero, segundo y tercer versículo. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, con el que vamos a aprender hoy, siendo de edad de 17 años, era un jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Hay algo interesante cuando yo leí esta porción bíblica. Hemos visto que Moisés apacentaba las ovejas del suegro, David apacentaba las ovejas del papá y José también apacentaba las ovejas del papá. Parece que el Señor quisiera tomar lo más bajo para colocarlo en lo más alto. Así que cuando nos sentamos, nos sintamos como una cucaracha, como bien aplastado, no te preocupes que el Señor es especialista en tomar un pequeño pastor de ovejas y colocarlo como rey David. De tomar un hombre como Moisés que después de ser un príncipe quedó pastoreando unas ovejas de su suegro y lo convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Igual hizo con José. Así que no es casualidad que estos tres hombres apacentaban ovejas. Y dice la palabra de Dios que estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, o sea, con sus medio hermanos. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José le iba a decir a Jacob, su padre, todo lo que sus hermanos hacían de mal. Era medio sapo José. Pero él no es que era medio sapo, sino que él quería cumplir el propósito para el cual su padre lo mandaba, a cuidar las ovejas, a cuidar las ovejas y a estar pendiente de sus hermanos. Un joven de 17 años. Era el informante del papá, todo lo que sucedía con sus hermanos, él lo contaba. Versículo 3 dice algo interesante. Llamaba a Israel es Jacob, el padre de José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica, yo ayer hacía un pequeño estudio de la túnica, porque qué bonito es tomar la palabra de Dios y escudriñarla, sacarle todo, aún lo que dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Eso nos da una enseñanza tremenda para poder entender lo que pero no entendemos. Tenemos que escudriñar cada cosa. La túnica que Jacob, Israel, el papá de José, le hizo, tenía diversos colores y tenía mangas largas y era más larga. Normalmente las túnicas los israelitas lo utilizaban, y está en un comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir. Decía que ellos utilizaban las túnicas para todo, para sentarse, para arroparse por el frío, para sacudir, para vestirse, para todo andaba con una túnica, pero normalmente eran túnicas sin mangas y eran túnicas sin colores fuertes. Pero el papá se la había dado a José como una túnica real. Algo había ahí que Dios quería hablar. Por eso tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos habla, a través de sueños, a través de la palabra, a través de personas. Ya el papá de José, entregándole esa túnica de colores, estaba diciendo que algo especial iba a suceder con José, que algo especial iba a suceder, porque aún su túnica era diferente a sus hermanos y era el hermano menor. Ok, sigamos. Dice, repitamos el 3. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, siempre como que lo querían golpear. Esa túnica trajo como consecuencia el rechazo de sus hermanos. Ok. Del versículo 5, no lo vamos a leer, hasta el versículo 36, vemos la historia de José. Dios le da sueños a él, le da unos sueños, y él va y se los cuenta a sus hermanos y a sus papás. Pero en los sueños, no vamos a profundizar por falta de tiempo, pues sería bonito hacerlo. En los sueños el Señor le muestra cómo José es levantado y sus hermanos son humillados delante de él. Y él se lo contaba a los hermanos y al papá. Ellos malinterpretaron eso y empezaron a odiarlo, el papá no, los hermanos, creyendo que él quería ser superior a ellos. Pero Dios le estaba dando estos sueños. Por eso, bueno, yo siempre antes de dormir le digo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, háblame en sueños. Porque el Señor a veces manda unos sueños claros y precisos, donde usted después que sueña no tiene sentido, pero a los 2, 3, 4, 5 meses que sucede algo, usted dice, pero si yo lo soñé exactamente como sucedió y no entendía qué era eso. Entonces tenemos que estar bien sensibles a la voz de Dios de la forma como Él quiere hablar. A veces nos habla a través de un niño, a veces nos habla a través de un animalito, a veces nos habla a través de su palabra y a veces nos habla a través de sueños. La palabra dice que los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Entonces todo eso es una realidad bíblica. Esos sueños trajo como consecuencia que los hermanos empezaron a odiarlos, porque lógico, en el sueño él era el superior, y aprovecharon una oportunidad y trataron de matarlo. Lo lanzaron a una cisterna, a un pozo profundo, para que se ahogara ahí, pero el pozo estaba seco, o sea que José cayó y no le pasó nada. Cayó en la arena y quedó ahí. Los hermanos vieron que venía una caravana de mercaderes. Imagínense eso como una película, una caravana de mercaderes. Dijeron, bueno, vamos a coger a este José y vendámoslo como esclavo. Lo sacaron de ahí, lo amarraron, lo cogieron y vendieron los ismaelitas, los amalecitas, que eran crueles, y cogieron y le entregaron a José y le dijeron, llévense, denos ahí 20,000 pesos, algo así. Ellos pidieron una platica por José y lo mandaron, se lo llevaron e hicieron creer al papá de José que José había muerto. Cortaron un cordero, la túnica bien bonita de colores, ellos se la quitaron, la llenaron de sangre y se la mostraron al papá y le dijeron, mira José, por andar de necio por ahí caminando, y lo cogió un tigre, un león, una bestia del campo y lo mató. Eso le hicieron creer al papá. José enfrentó una situación negativa. Sus hermanos quisieron matarlo. Lo tiraron a un foso, el foso estaba seco. Lo cogieron y se lo vendieron a los amalecitas, ismaelitas, que eran crueles con sus esclavos. Lo vendieron y se lo llevaron. Capítulo 39 capítulo 39, versículo 1. Y vamos a empezar lo que Dios puede hacer en una persona cuando la persona está dispuesta a cambiar y dispuesta a ser transformada, aún en situaciones bien dolorosas. Porque yo he visto personas que han pasado situaciones muy dolorosas y en base a esa situación Dios les ha llevado a una bendición bien grande y han entendido el propósito de por qué vivieron esta situación dolorosa. Amén. Vuelvo y repito, personas que han vivido una situación dolorosa, Dios ha tomado esa situación y los ha llevado a un lugar de bendición donde han entendido el propósito por el cual Dios permitió que vivieran ese desierto. Tengamos eso presente. Por eso aún las situaciones negativas a lo que amamos a Dios nos ayudan a bien. Capítulo 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, nada más el nombre da como miedo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró este hombre bien importante. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Recordemos la promesa de Mateo 28 que ahorita leímos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.
Pero esa promesa fue en Mateo y José en el Antiguo Testamento, en Génesis. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. La Biblia completa es inspirada por Dios. El mismo Dios que le habló a José es el mismo Dios que nos habla a nosotros hoy en día. El mismo Dios que le habló a Moisés es el mismo Dios que nos habla a nosotros hoy en día. Su poder no ha disminuido, ni su sabiduría ha disminuido. Es el mismo Dios. Versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. Pero ¿cómo es posible? Si permitió que lo echaran en el pozo, en el pozo ese grande, permitió que lo vendieran a los esclavos. Pero a veces no entendemos mucho al Señor. Él dice: mas Jehová estaba con José. Y miren lo que dice el versículo 2 en adelante. Dice: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo, vio nuestra familia y las personas que están a nuestro alrededor deben ver nuestros cambios cuando buscamos y amamos al Señor. Este Potifar dice que en el versículo 3 dice que y vio su amo que Jehová estaba con él. La gente tiene que ver que Dios está contigo. Pero ¿de qué forma lo ve? No es lo que tú digas, sino en lo que tú vivas. Esa es una realidad que es fuerte, pero es una realidad. No es lo que tú digas, sino en lo que tú vivas. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién era el que hacía prosperar a José? No era él, era el Dios que estaba con él. Pero hoy en día como que nos cuesta tener esa fe de creer que el Señor está con nosotros, y ante el primer Goliat que eso nos atraviesa salimos corriendo a buscar cualquier otra solución antes que ir a los pies del Señor. Pero el versículo 3 dice que el que hacía prosperar, dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. El que hacía realmente todo era el Señor. Versículo 4 dice: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El mal que quisieron hacer de sus hermanos, mire por dónde va. Porque la promesa dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Lo quisieron matar, lo vendieron para que se perdiera, y resulta que cayó donde un hombre que dice en el versículo 4 que le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Miren cómo va enfocándose todo a que todo lo hace el Señor. ¿Quién bendijo la casa del egipcio? Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová fue el que bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea que donde tú llegues como cristiano, tú puedes bendecir a tu familia, tú puedes bendecir a los que están a tu alrededor. José lo hizo. Siendo un esclavo fue a tener donde un hombre importante, y dice que el Señor, Dios, bendijo la casa de ese egipcio. Imagínense. ¿Cómo no bendecirá la casa de una familia cristiana? Alguien que se levante y diga: yo soy cristiano. Por eso ayer yo le decía a alguien: tenemos que tener el valor ante las tentaciones de decir: no tomo porque yo soy cristiano y a mi Dios no le gusta que yo tome trago. Cuando nos atrevemos a decir eso, estamos, porque es que a veces buscamos excusas. No, yo no tomo porque es que me cae mal y yo estoy yendo a una iglesia. Yo me tomo mis traguitos de vez en cuando, pero no, tengamos el valor de decir: yo no tomo, no porque la Biblia doctrinalmente me dice que una copita es pecado o no, pero yo sé que el Señor nos advierte en muchos casos que no debo tomar. Entonces, mi amigo del alma, yo como cristiano, el jueves me llamaron del colegio. Los egresados, esos me estaban correteando hace rato y yo no les paraba mucha bola. Bueno, al fin me llamaron y me dijeron: no, Ruso, a mí me decían Ruso en el colegio.
Ruso, nos vamos a reunir este sábado y después en la noche para unos whisky y unas cosas. Y yo le dije, bueno, Marco, yo te voy a decir algo, yo me reúno con ustedes y nos reímos y hay que jugar un poquito de fútbol o lo que sea. Pero nos vamos a reunir. Pero si tú te pones pesado con que yo tome, yo te voy a decir allá delante de todos que yo soy cristiano antes que pastor. Yo soy cristiano y creo y sé que a mi Dios no le gusta que yo tome. Entonces cuando enfrentamos las tentaciones, confesando con nuestros labios que somos cristianos, sin temor, sin vergüenza de nada, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, el poder de Dios no nos debe avergonzar. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas no nos debe avergonzar y debemos decirlo. Pero ese es tema de otra predicación. Estamos en el versículo 5, dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Permite que a través de ti el Señor bendiga a tu familia, porque Él lo hace. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición del Señor a través de nosotros puede ministrar y llegar a nuestra familia, que es lo que estamos más cerca. Pero si nosotros permitimos que Él nos utilice, si nosotros permitimos que a nuestra fe se le añadan virtudes, cambios, transformaciones en nuestras vidas, que hagan que nuestra familia voltee el rostro y diga, verdaderamente, a pesar de todas las circunstancias que está viviendo, él cree y se ha mantenido creyendo que el Señor está con él, está contigo y está conmigo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, o sea, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. El hombre era bien parecido. Potifar coronó, no se preocupaba por nada, sino solamente del pan que él iba a comer. Estamos leyendo el versículo 6. Confió en José, pero apareció un problema en el versículo 7. Muchas veces cuando vamos caminando y creemos que todo está bien, aparece ese Goliat de pronto cuando doblamos la esquina. ¿A cuánto no nos ha pasado? Que creemos que todo va perfecto, todo, y cuando de pronto aparece ese gigante. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme contigo. Bueno, la revisión 60 dice duerme contigo, la NTV y otras versiones dicen ten relaciones sexuales conmigo. Ella lo estaba acosando sexualmente. Cualquiera hubiera dicho, bueno, coronel, plata, buena posición, un buen puesto, este hombre ha confiado en mí. La casa de los egipcios, la historia dice que eran casas inmensas con balcones, era una casa bien grande. Y ahora la mujer de él se enamoró de mí. Carro, casa y beca, coronel, hubiera dicho cualquiera. ¿Quién se va a dar cuenta que yo tengo relaciones con ella en este caserón? Y más si Potifar sale a sus cuestiones de gobierno y todo eso, nadie se va a dar cuenta. Aconteció, versículo 7, lo repito, después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pendiente de lo que viene, versículo 8. Y él no quiso. Y él no quiso. Otra cosa de la escalerita que veremos más adelante es añadir a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, y entra también el dominio propio. José tenía dominio propio. Dijo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y miren lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nosotros cuando caemos en pecado no nos dañamos nosotros solamente ni a la otra persona, sino que estamos pecando delante de Dios. Virtudes de José que vemos en estos dos versículos. Era leal a su amo y lo más importante, tenía un verdadero temor de Dios. Reconocía que ese pecado era desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántos tenemos la entereza y el valor que ante
De seguro Potifar no tenía una mujer fea y esmuelada y espelucada, no, debía ser una mujer hermosa, porque era un hombre importantísimo y de dinero. Debía ser una mujer hermosa. Y esa mujer cogió a José y le dijo, necesito que estés conmigo, que tengas relaciones sexuales conmigo. José le dijo, no quiero. Y le dio las razones por qué no quería. Por eso cuando usted enfrente una tentación, dele las razones a la tentación por la cual usted no lo hace. Y la principal razón es que yo tengo temor de Dios y a mi Dios no le gusta, no le agrada, aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, aborrece la deslealtad, aborrece esto y esto y esto. Cuando usted le diga a esa persona así, de seguro esa persona se va a refrenar. Pero si queremos buscar excusitas baratas, eso no va a funcionar. Virtudes de José, era leal a su amo. Virtudes que él le añadió a su fe. Tenía un verdadero temor de Dios, tenía dominio propio. Al decir que no quiso, tremendo. Nadie se iba a dar cuenta, pero Dios sí. Ese es el punto. Aquí nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo, pero el Señor sí. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Era agradecido con Dios y con las personas que lo bendecían. Versículo 10. Hablando a ella José cada día, acoso sexual, cada día, acoso sexual. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Acoso sexual versus dominio propio. Miren la lucha que hay. Acoso sexual versus dominio propio. Versículo 11, ya estamos terminando. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Él seguía juicioso haciendo sus tareas. Y no había nadie de los de la casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró por su ropa diciendo, duerme contigo. Esa mujer era cosa seria. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Él como pudo se libró de esa circunstancia y huyó. Pero alguno dirá, pero bueno, si él tenía tanta confianza en el Señor, ¿por qué no enfrentó esa tentación? ¿Por qué no? Él hubiera dicho, en el nombre del Señor yo no voy a caer contra ti. La Biblia nos advierte que hay determinadas circunstancias que tenemos no que enfrentar, sino que huir. Y el pecado sexual es una de las cosas que ha dañado grandemente, no solamente a la iglesia cristiana evangélica, sino a la iglesia católica. Porque el pecado sexual, dice la palabra que tú cuando pecas sexualmente no solamente pecas tú y la otra persona, sino que peca tu cuerpo. O sea, es algo que tiene una trascendencia diferente, que lo veremos en alguna reunión de discipulado. Pero en el versículo, ¿dónde estaba yo? El versículo 10, ella lo acosaba sexualmente. Acoso sexual versus dominio propio. Versículo 11 dice que aconteció, en el 11 sí, en el 12, ella lo asió por su ropa y él huyó. Buscamos Primera de Corintios para que vean que es bíblico y que no son inventos míos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 8. José le agregamos otra virtud, fue sabio. Otro hubiera dicho, aquí el machismo me dice que yo soy un macho, yo soy un hombre, ella quiere acostarse conmigo, ¿qué va a pensar? ¿Que yo soy LGTB o algo así? No, yo la satisfago y Dios tiene que entender. Pues Dios no te va a entender. Dios no te va a entender. El machismo no dice eso. Ay, claro, si ella necesita satisfacción, yo estoy dispuesto. Bueno, Dios no te va a entender. Y es pecado. Por eso él dice, es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, disculpa. Versículo 18. Dice, huir de la fornicación. ¿Qué entendemos como fornicación? Es un adulterio contaminado, o sea, un adulterio que se sigue degradando. Y toda relación con una mujer no cristiana que no sea tu esposa, que cae en fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que si no lo sabías, las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio son un pecado bien abominable ante los ojos de Dios. Pero José, con ese dominio propio,
hizo lo que la palabra le dijo que hiciera, aunque lo escribieron mucho después. Pero José, volvamos al versículo 12, dice, huyó y salió. Le iba a contar un testimonio de una persona cuando yo trabajaba en Interpol, creo que lo conté aquel día, pero ya no tenemos tiempo. José era sabio, versículo del 13 al 20, no lo vamos a leer, pero cuando esa mujer vio que José se fue huyendo, ¿qué hizo ella? Ella, de rabia, se mareó porque José no estuvo con ella, inventó que él había tratado de violarla y bueno, terminó José preso. José preso, del 13 al 20 la calumnia y José termina preso. Otro problema grande, las cosas van bien, pero ella dice que él intentó violarla y cuando llega Potifar y le dice, no, imagínate, su mujer estaba gritando y el judío este iba por allá corriendo medio desnudo, la iba a violar y bueno, lo tomaron y lo metieron preso. Potifar se olvidó de todo y lo metió preso. Versículo 21, nos vamos a volar algunos versículos porque no tenemos tiempo. Versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, pero Jehová estaba con José, lo libró de la cisterna del pozo donde lo tiraron, lo vendieron como esclavo para acabarlo y terminó siendo la mano derecha del primer oficial del reino de Egipto. Le inventan una calumnia, llega el profeta, el problema, lo mandan para la cárcel, pero dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José aún dentro de una cárcel. Sí está hablando el Señor. Aún en situaciones difíciles tenemos que tener la convicción que el Señor está con nosotros. Dice el versículo 23 y lo repito, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Virtudes que Dios utiliza para José, era responsable, le dieron un cargo dentro de la cárcel, era buen administrador y más adelante vamos a ver que fue compasivo con otros presos. Ya no lo vamos a leer, se los dejo de tarea, que lean el capítulo 14 en adelante. Él tuvo compasión con otros presos, tuvo humildad al servirle a otros presos y su fe lo mantuvo firme. En la cárcel, algo bien importante, ya para ir terminando y cerrar esta predicación, en la cárcel nunca se arrepintió de no haber pecado. Normalmente nosotros nos arrepentimos cuando pecamos, pero José nunca. La Biblia no nos muestra que él haya dicho, verdaderamente yo me equivoqué. Hubiera enamorado a la mujer de Potifar y estuviera allá todavía, y ahora tengo años de estar preso aquí. Pero él no lo hizo, él no se arrepintió de no haber pecado. Nunca nos arrepintamos de no haber pecado. Él hizo lo que debía hacer, no importa las consecuencias que tuvo. Lo que el Señor le dijo que hiciera. En la cárcel nunca se arrepintió de no haber pecado. Él no pecó y nunca se cambió su pensamiento y su convicción en cuanto al pecado. Y no cualquier pecado, el pecado sexual es el más difícil que vencer. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La fe de José lo llevó a añadir a esa fe que él tenía virtudes, cambio, transformación en nuestras vidas. Cayó en la cárcel y resultó que él manejaba la cárcel. Y todo lo que él tocaba prosperaba aún dentro de la cárcel. ¿Se dan cuenta el poder de nuestro Dios y el amor de nuestro Dios? José fue paciente. Y para terminar les digo lo siguiente. Fue paciente dentro de la cárcel. Aparecieron unos sueños que el faraón no entendía y José los interpretó. Lo tiraron al pozo, no pudieron acabarlo porque Jehová estaba con él. Lo vendieron a los madianitas crueles, a los ismaelitas. No pasó nada porque Jehová estaba con él. Se lo vendieron a Potifar para
para que lo esclavizara, terminó gobernando la casa de Potifar. Le inventan una calumnia, apareció un Goliat, una dificultad, lo mandan a la cárcel, termina siendo el principal de la cárcel. La Biblia nos dice que él interpretó los sueños del faraón y terminó siendo gobernador de Egipto, por la sencilla razón de que Jehová estaba con él. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó a ser gobernador de Egipto, hubo una hambruna tremenda, algo que él había interpretado en sueños. Sus hermanos, aquellos que quisieron matarlo, quisieron tirarlo al pozo, lo vendieron a los esclavos, él los perdonó. Otra virtud que José le añadió a su fe. Y yo no sé si alguno está escribiendo, pero hay varias virtudes que hemos visto en José. José supo perdonar a los hermanos que quisieron matarlo. Y si usted se lee esta tarde en su casa, el resto de la historia de José, ve cómo los hermanos llegaron a él y él empieza a hacer como un juego con ellos. Pero al final termina perdonándolos. Y su familia ingresó a su reino y a su potestad como gobernante de Egipto. Ni siquiera era Egipto y se convirtió, en gobernante de Egipto. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de Dayana y de José. Ellos nos enseñaron, a mí me enseñaron, cómo podemos enfrentar una situación dolorosa, tremenda, cruel, dura, y poder pasarla a convertirse en una bendición para ellos. Poder entender el propósito por lo cual el Señor permitió algo doloroso para posteriormente entender una bendición para sus vidas. Ellos son ejemplos para mí. Y sé que si cada uno de nosotros, como ellos, no como José o el rey David, no, como José y Dayana, permitimos que a esa fe empecemos a añadirle virtudes, cambios, transformaciones en nosotros, que le abramos el corazón al Señor, Él nos va a enseñar el propósito de las cosas que suceden en nuestras vidas. Y nada de lo que suceda, por muy doloroso que sea, la palabra dice a todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo no quebrantarnos ante lo que tu palabra dice, Señor? ¿Cómo no quebrantarnos ante tus promesas, Padre Santo? ¿Cómo no quebrantarnos ante las dificultades que tenemos que enfrentar, pero teniendo la convicción que tú estás con nosotros, Señor? Amén. Padre, gracias porque tu palabra nos enseñó que a los que te amamos, Señor, todas, absolutamente todas las cosas, buenas y malas, la enfermedad y la salud, la escasez y la prosperidad, la muerte o la vida, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Padre, gracias por las personas que están en este lugar, que han permitido que el Señor cambie sus vidas en medio de situaciones difíciles, así como tú lo hiciste con José, en medio de la esclavitud, en medio de la cárcel, Señor, porque tú estabas con él, Señor. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y muéstranos que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser como David, enfrentar nuestras dificultades con la convicción que no es con nuestra fuerza, ni con nuestro armamento, ni con nuestro dinero, sino con tu espíritu y con tu poder, Señor. Que lo que acobardó a un ejército completo le dio la excusa a David para conocer tu poder y tu gloria, Señor. Padre, en esta oración yo te pido una bendición especial sobre José Antonio y Dayana, Señor.
Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos sean de bendición para su familia como lo han sido, Señor. Permite que su ejemplo, su modelo a seguir, sea de bendición para las familias aquí representadas, Señor. Y que aprendamos de ellos y de tu palabra, que por muy dolorosa que sea una situación que vivamos, tú cumples tu propósito en nosotros y nos enseñas que tú estás con nosotros y los que te amamos, aún eso, todas las cosas, nos ayudan para bien, Señor. Gracias, mi Rey. Te damos un fuerte aplauso.